Mariana, bueno, antes que nada, muchísimas gracias. De nada. Eh, Mira, yo estuve viendo mucho las reacciones, sobre todo de la dirigencia política y los medios de comunicación, respecto de los discursos de odio muy vinculados a el quehacer político, es decir, hasta con nombre y apellido, ¿no? Patricia Bullrich, López Murphy, qué sé yo, toda la derecha tipo Milei, etcétera. Pero a mí me dio la sensación que hay un fenómeno que tal vez todavía está pasando desapercibido en el debate, que es la realidad en la que nos encontramos a nivel mundial en relación a los discursos de odio y el impacto de las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, Mm. vos trabajás mucho en el tema. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer es si vos considerás que este tipo de fenómenos que se expresó tan violentamente con el intento de magnicidio de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, de alguna manera, más allá del contexto criollo, también hay un contexto mundial que propicia este tipo de discursos y de situaciones, ¿no? Sí, mira, dos cosas. Una, me parece que estamos, o sea, se habla muchísimo, la frase discursos de odio, creo que en los últimos días los hemos escuchado hasta en la sopa, ¿no? Me parece que se confunde lo que son discursos de odio con lo que son decires odiosos, ¿no? Uh -huh. Que una persona te escriba o te diga te odio, no es un discurso de odio, es un individuo manifestando algo, que es un sentimiento malo desde ya, que ojalá no lo tuviéramos, por supuesto, pero eso entra en el campo del psicoanálisis, si querés. Uh -huh. No es un problema político ese. Los discursos de odio son algo que está más vinculado con la idea como del grupo, ¿no? De un sector que construye. Primero, discurso, cuando se habla en ciencias sociales de discurso, no es el decir, el hablar. Claro, Un discurso es una construcción social de una práctica, claro, ¿no? Por eso, por ejemplo, se dice el discurso periodístico, no es la cantidad de palabras que emiten los periodistas, sino la práctica periodística, el discurso publicitario lo mismo, el discurso político, en fin, claro. son como las reglas de funcionamiento y las lógicas internas de la disciplina, por decir así. Uh -huh. Entonces, cuando decimos discursos de odio, de lo que estamos hablando es de una práctica que se construye como una disciplina de un conjunto. Por ejemplo, a vos, yo creo que se entiende claramente cuando uno dice ciertas construcciones a lo largo de la historia de la humanidad contra ciertos sectores de la sociedad. Por ejemplo, los gitanos, Sí, ¿no? correcto. Sobre sí digamos, cae o tienen sobre su espalda una historia de discursos de odio que tienen que ver con mitos, digamos, medias verdades construidas en realidades absolutas, fantasías sobre Es historias, toda una narrativa, ¿no? es toda una narrativa, exactamente. Entonces, que alguien emita opiniones odiosas no quiere decir que forma parte de un discurso de odio. Digo porque nosotros no tenemos bien diagnosticado a qué nos referimos, pareciera como que entonces desde el jueves a la noche tenemos que construir una sociedad que de un día para el otro no odie más. Uh -huh. Y eso es, o sea, hace 5.000 años que eso sucede, es más, te diría, si existe alguna posibilidad de que reprimamos la fantasía del odio, yo diría que vayamos pensando en que no, porque si todo lo que vos reprimas de eso, cuando salga, agárrate. Claro. Entonces, una cosa es que yo diga, ¿sabés qué? A fulanito lo odio. Y otra cosa es que luego eso se convierta en violencia política. Entre decir que en un asado con amigos que vos odias a alguien y convertir eso en violencia política, hay un camino enorme y la mayoría de las veces que decimos te odio no termina ahí. Claro, claro. Entonces, quería hacer como esta aclaración porque si no estamos diciendo cualquier cosa, agarrando cualquier cosa, todo es discurso de odio y si todo lo es, nada lo es. Uh Entonces, eso -huh. en primer lugar. Puntualmente con el atentado, con el intento de asesinato de Cristina, a mí no deja de... Esto, por supuesto que no, por si hiciera falta aclararlo, ¿no? Tratar de comprender no es justificar, Claro, claro. Tal absolutamente cual. que no. Entonces, lo que esta persona, este sujeto intentó hacer es algo en mi cabeza todavía incalificable
y no puedo parar de pensar lo que hubiera sido la Argentina si la bala salía, ¿no? Es como un fantasma que todavía no me lo he podido sacar de la cabeza. Repudiable desde de inicio a final. O sea, como que el límite es una bala no, ¿viste? Es como, claro. Dicho eso, me llama mucho la atención el perfil de este tipo, y también el otro que fue declarado inimputable que fue detenido, pero fue enviado a un psiquiátrico, por aplaudir y por bueno, sostener que apoyar, digamos, el intento. Es un perfil que si uno recorta es muy parecido al perfil estereotípico de lo que veíamos como fenómeno de shooter en el mundo, lejanísimo a nosotros, porque no somos un país con esa cultura política, porque en Estados Unidos hay una cultura política de eso. Sí, entonces el personaje... Sí, el estereotipo. Eso, es muy parecido a los que hemos visto en claro, situaciones que vos decís, no, o sea, esa mezcla, para decirlo rápidamente, como dirían en Estados Unidos, esa mezcla de white trash con la cosa fantasiosa y las teorías conspiranoicas y mucha red social y el arma. Eso, yo te digo eso, y vos construís un guión de un caso de Estados Unidos, y podemos nombrar miles de esos, lamentablemente, ¿no? Pero ellos tienen una cultura así. Bueno, a mí me llama la atención esto, porque nosotros no teníamos ese perfil. Porque vos decís, es una cosa con urbano, pero al mismo tiempo con ideas medio conspiranoicas, lo que se supo que él pensaba y demás, que no son de nuestra propia cultura política. Hay sectores fantasiosos, pero digamos, nuestra cultura política tiene otro tipo de violencias, ¿no? Entonces, lo primero que me llama la atención es eso, y ahí es donde aparece una pregunta de lo que a mí me interesa, que digo, ¿cómo es que de pronto sucedió? Es una pregunta tramposa la que hago porque yo tengo una respuesta, pero digamos, ¿cómo es que sucedió que un perfil de alguien que comete un acto así acá es tan parecido al de la otra punta del planeta? Entonces ahí inevitablemente hay que pensar en la globalización de los contenidos. Claro, en eso estaba pensando, claro. Claro, o sea, ¿cómo puede ser que se parezca tanto? De hecho, hay algunos documentales donde justamente un par de los documentales sobre y con Steve Bannon, que es uno de los genios de la maldad, digamos, pero y él habla sobre este tipo de personajes y de estereotipos. Él habla de las personas, de los que están solos, de los que cometen ese tipo de actos porque están solos, cómo la soledad los enoja. Y él habla justamente de la internacional del enojo. Entonces, como una cosa de poner mucho el peso en la emoción. Entonces, claro, vos vas a buscar racionalidad y no la vas a encontrar porque no es un movimiento, entre todas las comillas del mundo, basado en un argumento lógico, sino que es un movimiento basado en el enojo. Esto no quiere decir que este tipo forme parte de una organización de modo organizado y orgánico, las dos cosas, no. Claro, es más como un fenómeno cultural. Masivo. Un fenómeno cultural, exacto. Entonces a mí ahí es donde yo digo, bueno, muy bien. ¿Qué parte yo iría a buscar de este tipo? No sé si han ido. Ir a buscar su funcionamiento en las redes sociales del submundo. No Twitter. Twitter es la red del espadeo argumentativo y retórico, pero las construcciones de los fenómenos no se arman ahí. La toma del Capitolio no se armó en Twitter, se arma en 4chan, en Reddit, en ese tipo de redes, bueno, ahora en las nuevas. Pero se funciona ahí, y me parece que ahí es donde tenemos que empezar a ver el perfil. Nosotros hablamos, en público se habla mucho de las redes sociales, pero se piensa en Twitter, ¿viste? Sí. Twitter es una red careta, vamos a decir así. Sí, porque está en la superficie. Está en la superficie, están todos los famosos con nombre y apellido, con la tilde celeste. Claro. O sea, te da una es medio como, es la Quinta Avenida, Twitter. Yo digo, vayámonos a los bajos fondos, donde se construyen
Y además, donde aparecen estos casos en el mundo, todos los que han sido relevantes y las personas que los han estudiado en detalle, cuando tiran... Yo anoche decía algo que se me ocurrió anoche y me gustó, entonces lo voy a repetir. Y es que nosotros, en general, para pensar el fenómeno comunicacional de lo que pasa, miramos Twitter por un lado y los medios por el otro. O en todo caso, esos dos en matrimonio cuando salen de 2010, ¿no? Cuando se ponen en 2020 los analizan en matrimonio. Bueno, pero incluso eso falta, porque vos tenés que mirar de Twitter a los medios y de los medios a Twitter, pero también tenés que mirar de las redes de los bajos fondos y del submundo a Twitter. Cuando llegó a Twitter ya está hecho, ya está, digamos, ya está construido. Luego pasa a los medios quizá y después a la calle, ok, pero ya está armado antes. Claro. Entonces, ¿qué esta persona, rastrarla ahí? Digo esta persona como fenómeno, después Sí, sí, para sí. la causa judicial, no sé, digamos, cosas que los peritos sabrán qué hacer. Pero digo, porque ahí quizá nosotros encontramos, ojalá que no, pero quizá ahí lo que encontramos es el fenómeno que es mundial y que ahora en la Argentina se desenmascaró con este intento de asesinato a Cristina. Claro. Es mundial porque efectivamente es cierto que el algoritmo intensifica este tipo Sí, 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 porque esta cosa además, de la mala onda, las malas noticias, el indignómetro, sí, está el armado algoritmo así. funciona mejor. Sí, está armado así porque digamos, no me quiero extender mucho, pero varias cosas. Una, ¿por qué la red social a mí, por qué me obsesiona tanto como fenómeno y por qué es tan importante? Porque el modo en que están construidas las redes sociales es como si fuera un papel de calcar del modo que están construidas las relaciones sociales afuera de la computadora. O sea, no hay nada más perfectamente igual a nosotros que el modo en que se construyeron los algoritmos de las redes sociales. Por eso es mucho más problemático que los medios. Claro. Porque ahí estamos todos hablando y nos llega variado y es como si estuviéramos en la calle, ¿no? Los medios es una cosa unidireccional y que vos podés identificar quién dice qué cosa. En la red no. Identificás un tweet, pero ese tweet viene en red de otros lugares. Entonces, eso, por eso es tan importante. Y después, digamos, no sabemos cómo funcionan los algoritmos porque son cajas negras y nunca Google ni nos dirá cómo funciona porque es la receta de la Coca-Cola. Obviamente no lo van a hacer, pero sí lo que es verdad es que está probado que obviamente, y le voy a poner un ejemplo tonto, yo vengo o sea, vos haces X trabajo y te vienen 20 comentarios favorables y uno negativo, y tu cabeza queda enganchada en el negativo. Funcionamos de esa manera, nuestra estructura psíquica funciona así. Entonces, ¿con qué quedas enganchado? Con lo negativo. Por eso decía antes que las redes sociales, el algoritmo está creado tan a imagen y semejanza nuestra, porque saben con qué engancharnos y con qué nos enganchan con lo negativo. Y queda, entonces, el algoritmo, que es la receta con la cual funcionan estas industrias, apuntan a lo que en nuestro cerebro es lo negativo y tiran de ese piolín. Claro. Y si vos hay un trabajo hecho sobre el algoritmo de YouTube, por ejemplo, que si vos lo dejás solo, si vos no le das un par de indicaciones, pero lo dejás, el algoritmo te radicaliza hasta llevar al Ku Klux Klan. Claro. O sea, temáticamente te va a llevar, indefectiblemente te lleva hacia ahí. Claro, porque su tarea es que vos te quedes ahí, que no te bajes. Que vos te quedes ahí. O sea, en Internet el producto sos vos. Claro, claro. Entonces, la única forma de garantizar que vos sigas siendo un producto es que estés ahí. Bueno, ¿cómo hacer para que estés ahí? Con lo que el cerebro le genera más dopamina. Y el engagement, donde te genera más dopamina, es lo negativo. Entonces, ahí así es como funciona en términos en neurocientíficos y psíquicos el algoritmo. Por eso no es, viste, el contenido. El contenido es lo de menos. El problema es la irritabilidad. Mariana, ahí es donde me parece que debería trabajar la política, en calmar esa irritabilidad, porque no tenés forma de ir en términos de contenido contra eso, no tenés manera. ¿Vos creés que un poco entendiendo esa lógica de que la mala onda es lo que más nos atrae, la irritabilidad es lo que más nos atrae,
para eso existe el troll, Claro, para mejorar la todavía calidad del más el producto. rendimiento, digamos, de la mala Exacto. onda en las Y redes. claro, y el problema es que el troll existe desde el inicio, el troll existe desde las fantasías de Tolkien, ¿no? Claro, De tal toda la cual. literatura escandinava ya viene de ahí. Y desde el inicio del mundo digital que está, siempre en las como en Messenger, en cualquier en cualquier mensajería, digamos, no Messenger, no, cualquier mensajería pública, vos tenías eso. Eh, pero el tema acá es que en aquel momento éramos, o éramos, no importa, un grupo pequeño de personas que estaban en el mundo digital. Entonces, algo, hasta el anonimato, era más un mundo como de hacker. La idea del anonimato en una especie de ágora, donde en una cosa más horizontal y demás, pero era un grupo muy, muy reducido de personas. Con el dial-up, te conectabas de esa Claro. manera, o sea, bueno, en ese universo ya existía el troll. Ahora estamos todos ahí. Incluso los que no están, porque esa información les llega por WhatsApp, ¿no? Entonces el tema es que ahí el riesgo es que todos entramos en la lógica troll, porque vemos que eso paga. Tenés más likes con algún relato que tiene algo que ver con algo bizarro, siempre. Entonces y vos querés sumarte a la ola, no querés quedarte afuera. Es muy difícil salir todos están puteando por lo mismo. Bueno, vos querés putear por eso, vos querés opinar de eso, porque nadie quiere quedarse afuera. Ahora la pelea es por estar afuera. Claro. Por decir, en esta no me engancho, en esta no me engancho, contar hasta 10, en esta no me engancho, en esta no me engancho, elegir las batallas. Es tan rápido, tan sencillo, tan fácil opinar y mandar lo tuyo, que en el fondo, al final del camino, si nos dejamos llevar, actuamos igual que el algoritmo de YouTube. Todos somos trolls. Si Claro, por no, eso si vos no, decís eso, que todos somos en algún punto, todos somos trolls. claro, yo jodo con el troll es el otro, digamos, Claro. pero todos somos trolls, porque, o es tan igual la red a cómo funcionamos que, porque además una cosa, pasa algo que no sucede con el mundo físico. En la realidad digital, vos no tenés la cara del otro. Yo te insulto, por ejemplo, acá, incluso que estamos en un momento digital. Pero yo me pongo a insultarte y te voy a ver tus facciones. Y voy a ver si te enojas, si te angustias, si te pones mal, qué te pasa. Claro. Entonces, algún hilo de humanidad en esta conexión va a existir. Yo, cuando estoy escribiendo en una red social, al otro no lo veo, el otro no existe, por Sí, más que sí. tenga un avatar. No hay corporalidad, no hay humanidad. No tengo lo que se llama la neurona espejo, digamos, ¿no? No tengo conexión con la persona a la que le estoy. Entonces es facilísimo. Y si tenés una cuenta anónima, ni hablar. Eh, bueno, me fui, pero me parece No, como no, que pero está muy bien. Mariana, bueno, agradeciéndote el tiempo, un poquito ya lo dijiste, pero como para redondear un poquito mejor la idea es, ¿cuál es la tarea entonces hoy? ¿Qué pensás vos que es lo que, tal vez de manera individual, porque los gobiernos, sobre todo los que vivimos en países subdesarrollados, me parece que puede ser que nos lleve más tiempo, tal vez no, pero creo que sí. Entonces, un poquito, ¿cuál es la tarea individual que nos podemos dar como usuarios y usuarias de redes para no caer en este tipo de cosas? varias cosas. Primero, no te creas que lo de países desarrollados en Estados Unidos, cuando empezó la investigación por la toma del Capitolio, Biden dijo que el único camino era la alfabetización digital, porque o sea, es verdad, no hay camino, no hay forma posible de regular esto. Ujú. Primero porque no podés regular la palabra. Y segundo, porque ¿cómo regulas Internet si la jurisdicción de los estados terminan en sus fronteras? Entonces es muy difícil. El mundo no sabe bien qué hacer con eso. Entonces, un camino sí, lo que sí pueden hacer los estados es primero entender el problema y luego, como si fuera educación vial, ¿viste? Cuando nos enseñaron a pasar de no tener cinturón de seguridad a ponérnoslo, y lo hicimos automático y ya te subís al auto y te cruzás el coso. Bueno, eso. Eso sí se puede hacer. Lo que pasa es que los estados me parece que el problema que tienen no es que no tienen las herramientas, es que no entienden el problema. Siguen hablando de cosas que hace 15 años no existen más, pero fue tan radical el cambio que lo que en otras épocas, 15 años, era un lapso, más o menos, hoy 15 años, es
no solamente una generación nueva, sino un paradigma absolutamente diferente. Claro. Absolutamente diferente, porque yo todo el siglo pasado, incluso la parte en la que yo no estaba viva, la relación era la televisión. Mis abuelos, mi mamá, yo. Bueno, de mi hija para abajo, de los que tienen, no existe el paradigma de una persona hablándome a mí. Existe el paradigma de todos hablando al mismo Sí, tiempo. muchos a muchos. Muchos a muchos. No existe. Entonces, esa lógica no la podés cambiar hablando de cosas que no existen. Entonces, eso se puede hacer. Y lo otro, en términos individuales, yo digo siempre concordia o muerte, ¿viste? Sí. Como si fuera un grito montonero, ¿no? Concordia o muerte venceremos, porque y no se trata acá de al polarizado que supuestamente es el otro, al extremista que supuestamente es el otro, yo responderle con mi otra mejilla y bajar la cabeza. No, significa no participar de ese juego. O sea, tercera posición de verdad. Que los polarizados de un lado o de otro se queden con lo suyo y los equidistantes también. Yo digo salir de la lógica. Salir de la lógica. Una pavada. Yo a partir de las 8 de la noche, como regla general, salvo que sea un día como el jueves pasado, por ejemplo, en mis redes sociales no hablo más de temas que irriten. Yo puedo irritar yo a las personas, eso es por supuesto, porque con todo el derecho del mundo, Claro, muchos claro. pueden no soportarme, con lo cual cualquier cosa que diga puede llegar a irritar. Pero elijo los temas no, porque me imagino que a las 8 estamos todos o terminando de trabajar o volviendo de trabajar, bañando a los pibes, preparando la comida, si tenés suerte pusiste música y te abriste un vino, y estás preparando las cosas para la escuela del día siguiente, o esperando a tus citas si tuviste más suerte todavía. O sea, la vida a las 8 de la noche en la Argentina tiene esa dinámica. Yo digo, si estamos todos en eso, ¿por qué yo voy a tirar una bombita para... Pasemos música, ¿viste? Y si vos, en Twitter, que es por ejemplo la red que yo trabajo, yo digo, yo puedo ayudar a bajar el tono de mi tele y empezamos a hablar de otras cosas, terminas conociendo personas, y por ahí con esas personas comes un asado. Claro. Y si comes un asado te viste la cara, y si te viste la cara, es muy poco probable que lo insultes, porque ya lo viste. Yo hago los podcasts de whisky porque me gusta, pero para eso también, para conocer personas que no tienen nada en... O sea, encontrar lo común que tengo con personas con las que no tengo nada en común, ver la cara, y son personas que algunas, o sea, no es que están en mis antípodas. Pero bueno, esas personas, como yo pasé una noche con esas personas en una cata o en una celebración, no me sale insultarlas. Y bajás. Claro. O sea, humanizar lo más que se pueda lo que es, por definición, inhumano, como es una red social. Pero el comportamiento ahí te cambia la perspectiva, ¿viste? Y no es un ejercicio de autoayuda, es una decisión política, ¿viste? Sí, es una decisión De política. no vivir indignados, ¿no? No, lo mismo en los medios, ¿viste? No gritemos, conversemos, hablemos, discutamos, debatamos, pero no gritemos más. Sí, es una fórmula esa, ¿no? Que la utilizan de ambos lados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por eso ahí vos tenés, no es que, ¿viste? Una Si suerte de unos gritan, espectacularización. exacto. De Entonces no es, todo. ¿viste? Yo grito un poquito como ellos, un poquito como los otros y me pongo equidistante. No, yo digo que se queden gritando los gritones de todos los lados habidos y por haber, y yo me junto con vos a conversar. Y conversamos, y si no estamos de acuerdo, discutimos, pero no estamos gritando de cualquier cosa y nos indignamos de todo. Que se queden allá, ¿viste? Arrinconar a la matriz de la polarización, porque estamos en un momento en que todos irritados, estamos saliendo, o por lo menos, de una situación absolutamente excepcional. Tuvimos 1 año y medio encerrados en nuestras casas. Se han perdido fábricas, trabajos, relaciones, millones de muertos. Y el mundo no tuvo tiempo de parar ni un día a pensar. Porque estuvimos encerrados por obligación. Se pudo salir, nos vacunamos a la calle. Entonces venimos de una situación traumática que es equiparable a una guerra. No terminamos de entender cómo salimos de ahí.
¿por qué estamos vos y yo vivos, por ejemplo? Porque podríamos habernos muerto, pero no tenemos la menor idea de todo eso. En un mundo con una guerra, en un caos absoluto, con las redes sociales que te vuelven una persona absolutamente irascible, irritable y demás, y yo digo, ¿vamos a subir a ese tren? Vamos a chocar. Entonces, bajemos, digamos, estemos ahí. Huraños no podemos ser, estamos intercomunicados y vivimos donde vivimos y no podemos parar a meditar porque no tenemos plata y tenemos que ir a trabajar, todo eso. Bueno, dentro de las posibilidades de personas que trabajamos y que no podemos irnos a un retiro espiritual con un rabí Shankar a la India a meditar, nos tenemos que quedar acá, bueno, en ese marco, aunque sea a las 8 de la noche, cortá, dejá de molestar y por lo menos no grites, ¿viste?